Hola, buenas, mis amigos, mi gente querida. Empezando otra hora para todos ustedes. Este es su amigo siervo Adalberto Ayala. Tratando siempre de llevar lo mejor que puedo hacer con mis obras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo de Nazaret, este es su siervo y amigo Adalberto Ayala, saludando a mis seguidores hoy en Facebook, deseándole lo mejor para ustedes y las bendiciones de Dios que caigan sobre ustedes y toda su familia. Recordándoles siempre, oren por la paz en esa nación de Israel, por favor. Que pueden pasar muchas tragedias. Oren, oren, oren. Que Dios me los cuide, me los bendiga y saludos. Bueno, mis hermanos, mis amigos, hoy empezamos por el libro del Evangelio de Marcos. Entonces, yo empiezo completo con el bosquejo, después sigo con el trasfondo, ¿ok? Porque para conocerle todo. Pues empezamos con bosquejo número 1. Preparación, el ministerio de Jesús 1:13. A. El ministerio de Juan el Bautista 1:2:8. B. El bautismo de Jesús 1:9:11. C. La tentación de Jesús 1:1:12. 11. Número 2. Ministerio temprano en Galilea 1:14-3:6. A. Los primeros 4 discípulos 1:14-20. B. Un día de reposo en Capernaum 1:21-34. C. Primer viaje de predicación 1:35-45. La parte de conflictos con los fariseos 2:1-3:6. Acuérdense que esto es el bosquejo para que ustedes busquen con calma. Número 3. Ministerio tardío de Galilea. En Galilea 3:7-7:23. Número A. Retiro a la orilla del mar 3:7-12. B. Nombramiento de los 12 apóstoles 3:3-19. C. Amigos y enemigos 3:20-35. D. Enseñanza mediante parábolas 4:1-34. E. Enseñanza mediante señales y milagros 4:35-5:43. F. Jesús en Nazaret 6:1-6. G. La misión de los 12 6:7-13. H. Herodes y Juan el Bautista 6:14-29. I. Milagros o L, creo, de verdad L. Milagros y enseñanza junto al mar de Galilea 6:30-56. I. J. Conflicto con la tradición 13:1-23. Estamos ahora entrando en el capítulo del bosquejo 4. Ministerio más allá de Galilea 7:24-8:29. A. Sanidad de 2 que no eran judíos 7:24-37. Estas son cosas muy importantes. B. Milagros adicionales 8:1-26. C. Episodio de la transfiguración 9:2-29. B. Camino de Jerusalén 9:30-10:52. A. Recorrido por Galilea 9:30-50. B. Ministerio en Perea 10:1-52. Y ahora estamos en 4. Esto es 5. Camino de Jerusalén 9:30-10:52. A. Recorrido de Galilea 9:30-50. B. Ministerio de Perea 10:1-5. Y ahora estamos en
Ese era 4, perdón. Y aquel era 4 también. Seguimos en 5. La semana de la Pasión, 11.1, 15.47a. Domingo, entrada triunfal en Jerusalén, 11.1.11. B, lunes 1. La maldición de la higuera, 11.12.14. 2. Purificación del templo, 11.15. 19c, martes. Fe y temor, 11.20.33. Número 2, parábola y controversia, 12.1.24.3. El discurso del monte de los olivos, 13.1.37. 4. La unción en Betania, 14.1.11. D. Jueves, la última cena, 14.12.25. E. Viernes, primero, Getsemaní, 14.26.52. Segundo, el juicio judío, 14.53.72. El tercero, el juicio romano, 14.1.20. 4. La crucificación y la sepultura, 15.21.47. B. 5, 6, 7. La resurrección, 16.20. A. El descubrimiento de la resurrección, 16.1.8. B. Las apariciones posteriores a la resurrección, 16.9.18. C. La ascensión y la misión apostólica, 16.19.20. Ese es el bosquejo para que ustedes tengan una idea si tienen la Reina Valera y buscarla. Esto se llama Introducción a Marcos. Yo lo hago todo completo, creo que es lo que tengo que hacer. Digo a mi manera. Si estoy bien o estoy mal, pues ustedes perdonen. Ahora seguimos. Autor Marcos. Tema: Jesús, hijo y siervo. Fecha 55-65 después de Cristo. Esto es lo que se llama, que pocos no explican, es el trasfondo. Es muy importante entender y comprender el trasfondo, porque aquí te explican muchas cosas de las que vas a oír según se lee en el Evangelio. Y esto te da una explicación por qué San Marcos hizo lo que hacía. Hizo esto. Trasfondo. De los 4 evangelios, Marcos contiene el relato más conciso acerca del principio del evangelio de Jesucristo. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Esa es la opinión de Marcos, hijo de Dios. 1.1. Aunque no se menciona al autor en el libro, tampoco se hace en los otros evangelios. Testimonio unánime de la iglesia primitiva es que fue escrito por Juan Marcos. Él se crió en Jerusalén y formó parte de la primera generación de creyentes. Hechos 12:12. Tuvo la gran oportunidad de colaborar en el ministerio de 3 apóstoles del Nuevo Testamento. Pablo, Hechos 13:1-13, Colosenses 4:10, Filipenses 24, Bernabé, Hechos 15:39 y Pedro, primera de Pedro 5:13. Según Papías, ca. 1:30 después de Cristo, y otros padres de la iglesia del siglo II, Marcos recibió el contenido de su evangelio por conducto de Pedro. Lo escribió en Roma y lo adaptó para los creyentes romanos. Esto es para los romanos. Recuerden, Marcos escribió para los creyentes romanos, lo adoptó. Aunque no se ha determinado la fecha en que se escribió el Evangelio según San Marcos, la mayoría
de los eruditos calculan que fue a fines de la década de los 50 o en los 60, pudiera haber sido el primero de los 4 evangelios que se escribiera. Wow. ¿Ve la importancia del trasfondo? ¿Cuántas cosas se explican? Esperando que ustedes lo estén entendiendo. Propósito. En la década de los 60, el primer siglo después de Cristo, el pueblo trataba con crueldad a los creyentes de Roma. Y muchos fueron torturados y asesinados por órdenes del emperador romano Nerón. Según la tradición, entre los creyentes en Cristo martirizados en Roma durante esa década figuran los apóstoles Pedro, Pablo, como era uno de los dirigentes de la iglesia de Roma. A Juan Marcos lo impulsó el Espíritu Santo a que escribiera este evangelio como una anticipación profética o una respuesta pastoral a ese tiempo de persecución. Se proponía fortalecer los fundamentos de la fe de los creyentes romanos y, si fueran necesarios, inspirarlos a sufrir fielmente por el evangelio, poniéndoles, por ejemplo, la vida, los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Seguimos ahora con la visión panorámica. En una narración que se caracteriza por la rapidez de acción, Marcos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Mesías y siervo sufriente. El momento decisivo del libro es el episodio de Cesarea de Filipo, seguido de la transfiguración 8:27, 9:10, donde se les revelan a sus 12 apóstoles la identidad de Jesús y su misión de sufrimiento. La primera mitad del Evangelio se enfoca principalmente en los grandes milagros de Jesús y en su autoridad sobre las enfermedades y los demonios como señales de que el reino de Dios está cerca. Sin embargo, en Cesarea de Filipo, Jesús les dice a los discípulos que tiene que padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por las escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. 8:31. Hay numerosas referencias en Marcos al sufrimiento como el precio del discipulado. 3:21, 22:30, 8:34, 38, 10:30, 33, 34, 45, 13, 8, 11, 13. No obstante, la vindicación de Dios viene después del sufrimiento del justo, como se demuestra en la resurrección de Jesús. Bendito sea el santo nombre de Cristo Jesús, Señor. Características especiales. Presten atención a esto. Hay 4 características principales en el Evangelio según San Marcos. Una, es un evangelio de acción que recalca lo que Jesús hizo y no lo que dijo. Marcos contiene 18 milagros de Jesús, pero solo 4 parábolas, sin incluir las declaraciones parabólicas. Número 2. Es un evangelio específicamente escrito para los romanos que explica
las costumbres judías, omite todas las narraciones de genealogías que explica las costumbres judías, omite todas las narraciones de genealogías y nacimientos, traduce las palabras arameas y emplea términos latinos. El Evangelio comienza de modo abrupto y pasa rápidamente de un episodio a otro con frecuente uso del adverbio griego que se traduce inmediatamente. 42 veces. 4. Marcos describe los acontecimientos de la vida de Jesús con fuerza, con precisión y con la capacidad pintoresca de una artista literario. Qué bello, ¿verdad que sí? Por eso cuando ya tú conoces todo esto, ¿qué pasa? Pues entonces ya tú tienes un entendimiento de lo que es el Evangelio de Marcos hacia los romanos, tratando de introducir el Evangelio de Cristo que había que llevarlo al fin del mundo. Pues empezamos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Qué lindo, ¿verdad? Predicación de Juan el Bautista. Mateo 3.1, 12, Lucas 3.1, 9, 15, 17, Juan 1, 19, 28. Esto, como yo les digo, estos son los capítulos que van a encontrar en los próximos libros de Lucas, de Juan y aquí en Marcos. Empezamos capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Número 2, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 5, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él. En el río de Jordán confesando sus pecados. 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y comía miel silvestre. 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y seguimos con el trabajo, mi gente. Esto es siempre una pequeña obra que yo le llevo de todo corazón para todos ustedes. Tal vez haya que trabajar un poquito extra, pero se trabaja. El bautismo de Jesús, Mateo 3, 13, 17, Lucas 3, 21, 22. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oh my God, qué lindo. Tentación de Jesús, Mateo 4.1, 11, Lucas 4.1, 13, 12. Y luego
el Espíritu le impulsó al desierto 13 y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Qué rico, qué lindo. Jesús principia su ministerio. Mateo 4, 12, 17. Lucas 4, 14, 15. 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto no necesita ni explicación. Aquí yo tengo los comentarios. No se preocupen que los comentarios nos llevarán a la verdad. Jesús llama a 4 pescadores. Mateo 4, 18, 22. Lucas 5, 1, 11. 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. 17. Les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. 19. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Wow, 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 qué bonito este libro. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Lucas 4, 31, 37, 21. Y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. 22. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. 24. Diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pues seguimos con el trabajo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Mateo 8, 14, 15, Lucas 6, 38, 39. Versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo. Con Jacobo y Juan. Versículo 30. Y aquí marcando para que no se me olvide, porque a los viejitos se nos olvidan las cosas. Así que seguimos con Juan 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. 31. Entonces él se acercó
y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¡Wow! Al poder de Jesucristo. Entonces seguimos, muchos sanados al ponerse el sol. Mateo 8, 16, 17, Lucas 4, 40, 41. Versículo 32 del capítulo 1. Acuérdense, todavía estamos en el 1. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar de los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Lucas 4, 42, 44, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. 36, y le buscó Simón y los que con él estaban. 37, y hallándole le dijeron, todos te buscan. 38, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Wow. Su trabajo no era fácil, su obra, su oficio, que se debe llamar su oficio. Jesús sana a un leproso. Mateo 8, 1, 4, Lucas 5, 12, 16. Estamos en el versículo 40, ¿ok? Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. Se limpió y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel, quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. 44, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él en todas partes. Bueno, mis amigos, aquí terminamos ya el capítulo 1. Ahora vamos a hacer los comentarios que son muy interesantes. Presten atención para que entiendan lo que acaban de oír, ¿ok? Es muy importante. Así que vamos a empezar en el 1.4. Arrepentimiento. Véase Mateo 3.2, nota. Léalo en Mateo, que le voy a explicar. 1.5. Toda la provincia de Judea hubo un despertamiento espiritual general en Judea y Galilea que acompañó al ministerio de Juan el Bautista. Como resultado se transformó el clima espiritual del pueblo de Israel, lo cual
contribuyó a preparar el camino para la plena revelación de Dios en su Hijo encarnado Jesucristo, que era el propósito de Dios. 1:8. Bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista fue el primero que predicó las buenas nuevas acerca de Jesús. Marcos condensa esa predicación en un solo tema: la proclamación de Jesucristo, que vendría y bautizaría a sus seguidores en el Espíritu Santo. Todos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador deben proclamar que Jesús es todavía el único que aceptan. Es el único que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Comprenden? Veas en Hechos 1:8, 2:4, 38, 39, Mateo 3:11, nota sobre la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Es muy importante entender que después que usted se convierte y empieza a buscar y a conocer y a crecer y a madurar, el Espíritu Santo hay que tratar de buscarlo y pedírselo a Dios que nos dé, ¿ok? A veces hay que coger 1:9. Jesús bautizado, véase Mateo 3:13, nota. El Espíritu que descendía sobre él, véase Mateo 3:16, nota. 1:11, mi Hijo amado. Las tres personas de la Trinidad están implicadas en el bautismo de Jesús. Véase Mateo 3:17, nota. Tanto en este pasaje como en otros, Dios se revela en las Escrituras como un ser que existe en tres personas distintas que comparten una naturaleza divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para el que no comprende lo que son las tres personalidades, tres personas. Mateo 3:16, 17, 28, 19, segunda de Corintios 13:14, Efesios 4:4, 6, primera de Pedro 1:2, Judas 20:21. Así que Dios es singular, una unidad en un sentido plural, tres en otro. Véase el artículo Los atributos de Dios, página 823. 1. Las Escrituras declaran que Dios es un solo ser. Es un solo ser, una unidad perfecta de una sola naturaleza y esencia. 12:29, Deuteronomio 6:4, Gálatas 3:20, de las personas de la divinidad ninguna es Dios, independientemente de las otras, y cada una con las otras es Dios. La divinidad ninguna es Dios, independientemente de las otras, y cada una con las otras es Dios. ¿Comprendieron? Número 2. El Dios único existe en una pluralidad de tres personas distintas e identificables, pero no separadas. Las tres no son tres dioses ni tres partes o expresiones de Dios, sino tres personas unidas de una manera tan completa que forman el único Dios eterno y verdadero. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo poseen atributos que solo pueden aplicarse a Dios. Véase Génesis 1:2.
Isaías 6, 1, Hechos 5, 3, 4, Juan 1, 14, nota, 5, 18, nota, 14, 16, 16, 8, 13, 20, 28, nota, Romanos 8, 2, 26, 27, Primera de Corintios 2, 10, 11, Segunda de Tesalonicenses 2, 13, Hebreos 9, 14. Ninguno de las tres personas fueron hechas ni creadas, sino que cada una existe igual en su ser intrínseco, sus atributos, poder y gloria. 3. Ese Dios único existente en tres personas hizo posible desde la eternidad el amor recíproco, la comunión, el ejercicio de los atributos divinos, el mutuo conocimiento y la interrelación dentro de la divinidad. Juan 10, 15, 11, 27, 12, 24, Primera de Corintios 2, 10. Muy bien explicado. El que no entiende, ¿por qué? No quiere entender. Cristo, Marcos es muy específico en lo que dice, es un libro muy abierto. 1.13. Tentado por Satanás, véase Mateo 4.1, nota. 1.14, el Evangelio, vea 14.9, nota. 1.15, el reino de Dios, Cristo vino a proclamar y a realizar el reino de Dios. Ese fue el tema de su mensaje terrenal, Mateo 4.17. En cuanto a la forma de su aparición, es importante reconocer que hay varios aspectos del reino. 1. El reino en Israel, el reino en el Antiguo Testamento, era la acción redentora de Dios a fin de preparar el camino para la salvación de la raza humana. Véase el artículo, el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, página 44. El pueblo de Israel se le quitó el reino porque rechazó a Jesucristo, el Mesías. Véase Mateo 21, 43, nota. 2. El reino en Cristo el reino en Cristo, el reino y su poder estuvieron presentes en la persona y obra de Jesucristo el Rey. Lucas 11:20. 3. El reino en la iglesia. Esto comprende la manifestación actual del poder y del gobierno de Dios en la vida de todos los que se arrepienten y creen el Evangelio. Juan 3, 5, Romanos 14, 17, Colosenses 1, 3. Se manifiesta con gran poder, afirmándose contra el dominio de Satanás, del pecado y del mal. No es un reino político ni material, sino una poderosa e impresionante presencia del mal. No es un reino político ni material. Actividad de Dios en medio de un pueblo, de su pueblo. En medio de su pueblo, véase 1.27, 9.1 y el artículo El reino de Dios, página 1302, para una descripción más detallada en el reino de Dios durante la época de la iglesia. 4. El reino de la consumación. Este es el reino mesiánico predicho por los profetas. Salmos 89, 36, 37, Isaías 11, 1, 9, Daniel 7, 13, 14. Cristo reinará en la tierra por 1000 años, Apocalipsis 20, 4, 6, y la iglesia reinará con él sobre las naciones, Primera de Corintios 6, 2, 3, Segunda de Timoteo 2, 12, Apocalipsis 2, 26, 27, véase 24 notas. 5. El reino en la eternidad.
el reino mesiánico terminará después de 1000 años y luego se establecerá el reino eterno de Dios sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21, 1-4. El centro de la tierra nueva es la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. 21, 9-11. Sus habitantes son los redimidos del Antiguo Testamento. Apocalipsis 21, 12. Y del Nuevo Testamento, Apocalipsis 21, 14. La mayor bendición de ellos es que verán su rostro. Apocalipsis 22, 4. Véase Apocalipsis 21, 1, nota 1, 17. Venido en pos de mí. El primer llamamiento de los discípulos es seguir a Jesús y conocerlo. Filipenses 3, 8, 10. Como resultado de esta relación con Él, deben llevar a otros a un conocimiento de Cristo como Salvador. Proverbios 11:30, Daniel 12:3, Primera de Corintios 8:9-22, 1:27. Los espíritus inmundos le obedecen. Veas el artículo Poder sobre Satanás y los demonios, página 1354, que se refiere a este texto. Pues seguimos, mi gente. 1:30. Déjame marcarlo por aquí también. A veces no lo marco. .30 y terminamos con esta parte. Echó fuera a muchos demonios. Véase el artículo Poder sobre Satanás y los demonios, página 1354. Wow, aquí termina el capítulo 1. Y las cosas son como son. Y empezamos ahora dándole seguimiento al capítulo número 2. Repito, capítulo número 2, versículo 1. Jesús sana a un paralítico. Qué lindo es esta historia. 2, versículo 1. Mateo 9, 1, 8, Lucas 5, 17, 26. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. 2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, de los que la cargaban, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 6. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió
delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Era grande. Jesucristo vino con su trabajo para obrar para todos ustedes, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos. ¿Ok? Llamamiento de Leví. Mateo 9, 9, 13, Lucas 5, 27, 32, versículo 13. Después volvió, estamos en el capítulo 2, recuerden. 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. 15. Aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos, pecadores, estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aleluya, gloria a Dios. La pregunta sobre el ayuno. Mateo 9, 14, 17, Lucas 5, 33, 39. Versículo 18 del capítulo número 2. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. 21. Nadie pone remiendo de un paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Seguimos en el versículo 2, capítulo 2, en el versículo 23 del capítulo 2. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Mateo 12, 1, 8, Lucas 6, 1, 5. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? 25. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? 27. También les dijo: el día de reposo
fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Están comprendiendo? Por tanto, el Hijo del Hombre no es Señor. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien explicado, señores. Pues ahí termina el capítulo número 2. Ahora vamos a leer los comentarios del capítulo 2. 10. Hijo del hombre. Véase Lucas 5:24, nota. 2:11. Sanidad del paralítico. Nunca fue el propósito de Dios que la gente fuera víctima de ninguna enfermedad o dolencia. Ese fue el resultado de la pecaminosidad de la raza humana, la actividad de Satanás en el mundo. Por consiguiente, en cada caso de sanidad por medio de Cristo, Dios invade la esfera de Satanás, destruye la obra. Vea el artículo La sanidad divina, página 1284. 2:17. Llamar a pecadores. Véase Mateo 9:11, nota. En aquellos días ayunarán. Véase Mateo 9:15, nota. 2:22. Vino nuevo en odres viejos. Véase Mateo 9:12, nota. Día de reposo. Véase Mateo 12:1, nota. 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dios instituyó el día de reposo para que fuera una bendición para los seres humanos. Véase Éxodo 20:8, nota. Ese día todos deben abstenerse de su trabajo cotidiano. En su lugar deben adorar a Dios y buscar la comunión con Él, a fin de mantenerse físicamente saludables y espiritualmente fuertes y renovados. Isaías 58:13-14. Los que no hacen no hacen caso del principio del día de reposo provocan su propia ruina. Así que ya acabamos con el capítulo 1 de Marcos y el capítulo 2. Entonces, en otra ocasión seguimos, porque no quiero aburrirlos, seguimos con el capítulo número 3 y 4, porque voy a tratar de hacerlo de 2 en 2, y así ustedes pues no se me aburren y se me cansan. Bueno, damas y caballeros, con mucho gusto yo les deseo que pasen un día bello, hermoso, junto a su familia y demás. Este es su amigo hermano Adalberto Ayala. Recuerden, yo no soy pastor, sino hago algo muy importante de llevar la palabra de Dios, el Evangelio, como siervo de Dios. Y pido a mi Padre, Hijo, Espíritu Santo que me dé la autorización para poder yo trabajar para Él. Como siervo de Dios. Gracias a los que me siguen en Facebook. Pueden darme un like. Pueden hacer un comentario positivo o negativo. Pero es importante que oigan que la palabra de Dios es importante oírla. Yo estoy empezando trabajando con el Nuevo Testamento completo. Trataré de llegar hasta donde pueda. Si Dios me da salud y vida, seguir en adelante con todos ustedes, porque esta es mi obra que creo que Dios me ha puesto a hacer para conveniencia para todos mis seguidores en Facebook. Los quiero un montón a todos ustedes, mi gente. Deseándole que pasen un día bonito junto con sus familias y que las bendiciones del Padre, de Dios y del Espíritu Santo caigan sobre todos ustedes. Este es su hermano, amigo, Adalberto Ayala, siervo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siervo de Jesús de Nazaret, el Nazareno. Que Dios me los cuide y me los bendiga a todos ustedes.
Shalom.